15 minutos, pasan de las 6 de la tarde hasta las 7. Te acompañamos en vivo en Cómo Estamos Hoy, temones, potente. ¿Estás mandando mensajes? Puedes hacerlo. Ya está la línea abierta al WhatsApp, como siempre, el 11 58 35 87 69. ¿Cómo estamos hoy con el siguiente tema? Mira, dale. Sin prevención no hay seguridad, ¿eh? De esto estamos hablando, claro. Preocupa el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Hay una moda de tener relaciones sin protección, ¿eh? Nos metemos, tenemos un especialista, pero antes, presentación. Mirá, y debatimos. La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que al principio muchas veces no da síntomas, por lo que podemos tenerla y no saberlo. El síntoma principal, al principio, es una úlcera que no duele, que puede aparecer en los genitales externos o en la boca. Tengamos o no tratamiento, esa úlcera se va a ir. Pero si no tenemos tratamiento, la infección va a seguir avanzando. Y pueden aparecer manchas en las palmas de las manos, en los pies o en la espalda. Se transmite principalmente por relaciones sexuales, sean tanto relaciones vaginales, anales y orales. Y también se puede transmitir de una persona embarazada al bebé durante el embarazo y también durante el parto. La mejor forma de prevenir la transmisión de esta infección es utilizando métodos de barrera durante las relaciones sexuales de cualquier tipo, sea con preservativos o con campo profiláctico, ya que se transmite tanto en hombres como en mujeres, sin importar con quién tengamos relaciones sexuales. Ahí está, nos metemos en el tema, qué mejor que nuestra invitada. Y bienvenida, aplaudimos a Luciana Spadaccini, infectóloga. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Ahí escuchamos, nos metemos en el tema. ¿Cuáles fueron los casos que más han aumentado de infecciones actualmente? La sífilis de la cabeza. ¿Cómo estamos viendo? Sí, ese es el principal caso de infección de transmisión sexual, sí, que nosotros la vemos porque la notificamos. Okay. No todas las infecciones de transmisión sexual se notifican, entonces al notificarlas periódicamente podemos ir rastreando cuáles son las que están en aumento. Y esta, particularmente la sífilis, está en un ascenso hace un montón de años, pero en los últimos años el ascenso fue muy marcado, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de la sífilis para el que no sabe? Es una bacteria que se llama Treponema pallidum, sí, y que se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales, sí, y también puede ocurrir que durante la gestación se transmita al feto, al recién nacido, o durante el parto también. Sí. En esa relación, te pregunto para todo, que la gente... Dale. Todo. Intenta ser claros y poner el nombre de cómo son las cosas. Dale. Siempre, en este caso, con la sífilis, ¿puede no haber penetración o sí tiene que...? Totalmente, puede no haber penetración. Para que ser claro. Sí. El sexo puede ser cualquiera de las prácticas sexuales. La mayoría de las personas piensa que el sexo oral no es sexo. Entonces no usa preservativo. Claro. O piensan que si usan preservativo solamente en la eyaculación, sí, de esa forma se protege, por ejemplo, una infección de transmisión sexual, y no es así. No. O sea, para prevenir una infección de transmisión sexual, el preservativo tiene que ser desde el principio hasta el final. Sí. Entonces, el no usar preservativo o el usarlo mal lleva, por ejemplo, al aumento de casos de infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Sí. ¿Aumentaron también o no los...? Porque, digo, uno pone en comparación los chequeos, ¿no es cierto?, de los jóvenes. ¿Eso cómo lo testean? Digo, si los jóvenes están haciendo los chequeos, si realmente se hace, o los ves que cumplen con, si se preocupan, no sé cómo lo chequean eso. Lo que sabemos es que la mayoría de los nuevos casos de infecciones de transmisión sexual son chicos menores de 30 años. Claro. O sea, y lo que también vemos es que una cosa es Buenos Aires y otra cosa es el resto del país. En Buenos Aires uno va, por ejemplo, a Fundación Huésped, que es el lugar donde yo trabajo, y te puedes hacer un test rápido y en 15 minutos tenés el resultado de sífilis y de VIH. O sea, te hacen un pinchacito en el dedo y en 15 minutos lo sabés. Eso es algo que es buenísimo, ¿no? Porque uno rápidamente, pero no todos los lugares tienen ese acceso. Inclusive en algunos lugares parece como que hay que explicar la razón por la cual uno se quisiera testear. No tendría que explicar nada uno, ¿no? Y edades, yo dije, perdón, los chicos. Menos de 30, dije yo, chicos. Claro, digo, no digo, y también más gente grande, digo, en las infecciones en general. Chicos, quien quiera. Sí, yo quiero saber, dijiste menos 30, y me gustaría saber si los casos se dan más por género. ¿En varones, en mujeres o es todo por igual? Lo que dice el boletín es que la mayoría de los casos de sífilis ocurren en mujeres. Pero eso hay que tomarlo con ciertas pinzas, porque las mujeres pasamos más frecuentemente por los sistemas de salud. Claro. Las mujeres empiezan los controles ginecológicos generalmente más temprana y una vez al año van a hacerse el PAP y los hombres no.
En general los hombres, la mayoría, no sé si tienen médico de cabecera o cuando llegan al médico de cabecera capaz que es el proctólogo a cierta edad o el clínico y a veces ellos no les piden ni VIH ni sífilis. Entonces Los de rutina. Los de rutina. ¿No? El Los hemograma, cómo están las riñones, cómo están y no piden, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual porque muchas veces hay un sesgo de pensar que tener una infección de transmisión sexual es indicador de algo que tal vez no es. Entonces todas las personas que tienen sexo pueden tener una infección de transmisión sexual y eso hay que testearlo. Sí. Y aprovechar todas las veces que uno pasa por el sistema de salud para testearse. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando uno ingresa a la universidad, en el prelaboral, antes de casarse, esas son oportunidades donde se hacen testeos obligatorios en las personas embarazadas. Entonces es la forma de atrapar a todo aquel que haya quedado como sin testearse, ¿no? Correcto, sí, Recién Sergio. decías que el sexo oral hay que hacerlo con preservativos. ¿Cómo es en el caso del hombre si le hace sexo oral a la mujer? Hay una cosa que se llama campo profiláctico, que es como un campo de látex que se pone por fuera de la vulva y de esa manera cubre. Y cuando uno no tiene campo profiláctico, lo que hace es cortar el preservativo y usarlo como un campo, vendría a ser. O sea, ¿Y eso cuántas personas lo hacen? bueno, muy pocas, claramente, porque la mayoría de las personas asume que el sexo oral no es sexo. Porque queda como una asociación esto de que si no hay penetración o de de previa, que... de no sé, claro, sí, exactamente. exacto. Pero vos sos sexóloga. ¿Hay placer si vos le pones una banda plástica al sexo de una mujer o al revés? Y las personas que tienen relaciones sexuales con preservativo logran eyacular, logran tener su relación sexual placentera. Uno tiene que evaluar de que puede ser que pierda cierta sensibilidad porque un látex Sí, más que puede nada el disminuir. sexo oral me refería, ¿no? Sí, pero es una práctica sexual donde es una práctica sexual segura, ¿no? ¿Y en otros países tampoco se usan los preservativos o las barreras? Esto que nosotros vemos en Argentina está pasando a nivel mundial. O sea, no es que nos pasa solamente a nosotros, ¿no? Y siempre esto, en ciertas poblaciones más frecuentemente, como por ejemplo la gente joven, y ciertas infecciones de transmisión sexual muchas veces se concentran en ciertos grupos poblacionales. ¿Y por qué es esto, Luciana? Y porque está muy relacionado con las prácticas sexuales. Por ejemplo, hay ciertos grupos de personas que capaz que tienen más parejas sexuales o empiezan antes las relaciones sexuales. ¿Qué influencia tienen las redes para eso también? Bueno, es un montón, ¿no? Inclusive hay aplicaciones de cita o aplicaciones de encuentros sexuales. Sí. Me referías de incentivar, porque lo he visto en TikTok, en chiste y no es cierto, incentivar esto de la no protección. Me refería a eso, ¿no es cierto? También. La no protección creo que viene como que en un momento se empezó a usar el preservativo por el tema del VIH, ¿no? Que el VIH, entonces todo el mundo empezó a usar preservativo, comenzaron a caer todas las infecciones de transmisión sexual. Y ahora que sabemos que la persona que tiene VIH y recibe tratamiento deja de transmitir, una vez que se pone indetectable el virus a través de las relaciones sexuales, hay personas que perciben que entonces hay menos riesgo. Entonces por eso dejan de usar preservativo. También es jugar con el límite inconscientemente. Hablo ya más de los chicos. De los chicos, digo, de menor edad, ¿no? Yo no sé cuánto es falta de información. A ver, porque ahí quería ir. A ver. Sí, porque muchas veces yo he tenido pacientes universitarias que no saben capaz que la diferencia entre lo que es vulva y lo que es vagina. Mira. Personas que piensan que si usan el preservativo en la eyaculación están previniendo todas las infecciones de transmisión Cuando hay líquido sexual. preseminal, digo... Exacto. Y por ejemplo, la sífilis no necesita eyaculación para transmitirse. Y ahí, ¿crees desde tu humilde y válida opinión si tiene que ver con las campañas, si hay una... Por ahí puede haber comunicación, si la comunicación no es la correcta, informativa, ¿no es cierto? Sí. Para la gente. Y para esto que nosotros, vos para mencionás es educación sexual. Claro. Y lo que estamos haciendo hoy acá también forma parte de educación sexual. Ahora, siento que hay una banalización también con el forro. Nosotros lo usamos como una palabra despectiva. Sos un forro o una forra. ¿Sabés el origen de esa banalización? ¿Cuándo empieza una barrera profiláctica a entrar en la conversación pública de ese modo? No, pero lo que sí sé es que siempre hablar de sexo está teñido por cuestiones que no son necesariamente cuestiones de sexualidad, sino que hay mucho estigma, hay mucho tabú, hay cosas que no se hablan, hay personas que tienen miedo de preguntar ciertas cosas. Nosotros trabajamos con proctólogos, Sí. porque las personas que tienen sexo anal muchas veces no le cuentan a su médico que tienen sexo anal. Y hay enfermedades de transmisión sexual que se manifiestan a nivel rectal. Y pasan y no, esto era algo del colon, esto era otra cuestión, le hacen una colonoscopía y eso terminó siendo una infección de transmisión sexual que la persona no le pudo decir a su médico.
chico que tenía relaciones sexuales anales. Entonces hay un montón de estrategias de prevención que no se pudieron hacer. Claro, porque la pregunta muchas veces implica el reconocimiento de determinadas prácticas sexuales. Claro. Entonces, muchas veces pasa, yo creo que con la gente joven, eso. Vos tenés a un grupo de jóvenes y decís, bueno, pregunten. Preguntar abiertamente acerca, por ejemplo, de qué prevención o cómo tengo que protegerme con determinada práctica de sexo anal, implica que vos estás reconocimiento que tenés esa práctica delante de un montón de gente. Entonces, me da la sensación de que si bien están muy bien las charlas grupales, debería haber espacios donde los chicos puedan preguntar cara a cara con el especialista, porque va a haber más predisposición a hacer aquellas preguntas en confidencialidad que hacerlas en grupo, porque en grupo se pueden dar temáticas generales, pero la realidad es que preguntas concretas surgen en el cara a cara, porque justamente es una cuestión muy íntima. Totalmente. Surge la inquietud de gente joven, te estoy hablando de chicos de 16, 17 años que se acerquen, por ejemplo, a la Fundación Huésped a pedir información, a tener una charla con un especialista. Información es raro, lo que nosotros aprovechamos es cuando vienen a testearse. Porque cuando entran al testeo entran solos. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué te venís a testear? Y capaz que tal vez de eso, a veces puede ser que lo digan al principio, capaz que cuando les da el resultado. Y a partir de eso uno puede detectar ciertas cosas y si tienen dudas, ir hasta donde la persona pregunta, ¿no? Sí, en un Muy momento comunica. yo quería hacer una pregunta. Para el análisis de sangre había que autorizar, no sé si sigue igual. El test de VIH. Para el VIH, sí. Para la sífilis es lo mismo. No, la sífilis Se no. puede pedir directamente Sí. en el estudio, el médico lo puede Exactamente. poner. Sí. El otro sigue con la autorización del Sí, paciente. Exacto. Luciana, no sé si lo dijiste o no, si no repetimos. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de la sífilis, digamos? Sin tratamiento, Claro. sin tratamiento trae problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas visuales, auditivos. Eso ya hoy en día casi no se ve. Cuando se agarra tiempo. Se trata el y se tratamiento, cura. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento Es es penicilina. Penicilina, bien. Sí. ¿Cuánto dura? Es una inyección o 3, depende cuánto tiempo de duración tenga la sífilis. O sea, es algo súper fácil. ¿Y cuánto dura esa recuperación? No sé, Desde que te das la primera, si tenés una sífilis que se llama temprana, o sea, tiene menos de un año, con una inyección de penicilina, a la semana ya estás curado. Bien. Tendrás- Bien, Es perfecto. algo fácil. Debería estar en sí, Flor. el control sanguíneo. Sentís que como infectóloga debería ponerse, como hacemos el chequeo de colesterol, este tipo de enfermedades y basta. ¿No sería como lo más fácil? Sería ideal. Dentro de lo que es anual, semestral, lo El que cada estudio uno se haga. ginecológico, Exacto. Eso depende del médico, ¿no? Y la médica. Y eso es con Nosotros un pedimos. sesgo desde nuestro lado, porque a veces las personas no sé por qué siguen asumiendo que no se lo voy a pedir a esta persona o sí a esta persona, y la verdad que no hay edad para esas cosas. Luciana, vos que estás en Fundación Huésped, con esto termino, chicos. No sé, la pregunta sería si subió el consumo de, o también la información que te piden del PrEP, Sí. digamos, claro, porque El eso- PrEP está ahora como programa. El PrEP es Mucha gente- una medicación que se usa para prevenir el VIH en personas que tienen alto riesgo de adquirirlo. Entonces, previene el VIH cuando una persona no usa preservativo en sus relaciones sexuales, Pero no pero no previene. previene todo el resto de las infecciones de transmisión sexual. gente que está tranquila porque toma PrEP, pero es por algo. Toma PrEP Igual. para prevenir el VIH, pero el resto de las infecciones de transmisión sexual no están prevenidas. Entonces, en general, las personas que están en PrEP están en lo que se llama un programa de salud sexual, donde se los testea periódicamente para justamente ver si hay alguna otra infección de transmisión sexual, tratarla, y no solo a la persona, sino a las parejas, ¿no? Porque eso también es importante. Si se trata a la persona y la pareja no se trata, es un pimponeo de transmisión. Sí. Luciana, la gente puede ir a Fundación A testearse. para también, Sí. para que se Si quieren informen. testear, se pueden testear, son test rápidos, están también en otros sitios también, y son resultados muy, muy rápidos, que en 15 minutos uno tiene esa información, y está bueno si uno nunca lo hizo, o si lo hizo y lo quiere volver a hacer, acercarse a Huésped. Consejo final. Que se hable más de sexo. Y también entre las familias, ¿no es cierto? Sí, Digo, claro. Las parejas, por supuesto. Pero digo, sincerarse, hablar, ser honestos. ¿no es Sí, porque cierto? cuando uno sabe, como vos Consultar, decías, sí. a veces uno necesita un ambiente privado para hablar de Claro. estas cosas, pero cuando uno lo sabe, uno puede dar un buen consejo y evitar que las personas hagan cosas que vieron en una red o lo que sea, Claro. sin fundamento científico de prevención. Gracias por ¿no? estar acá. Muchas gracias. Buena información. Ahí venimos, con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Dale, te muevas de ahí.